Padre y Dios bendito, gracias te damos por un día más que en tu gracia nos concedes poder venir aquí, reunirnos como jóvenes y poder tener la oportunidad, el privilegio de reunirnos, de cantar, de alabar, de poder ahora abrir tu palabra. Rogándote, oh Dios, que tú puedas ministrarnos, que, tú, que tu palabra, que ella es eh, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pueda penetrar, oh Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tú puedas convencer, que tú puedas animar, que tú puedas redarguir, que tú puedas reprender y aún, oh Dios, convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que le necesitan. Si así es tu voluntad, oh Dios. Gracias por todos, con aquellos que vienen en camino, traerles el bien. Y ahora que tu palabra será predicada, que tú puedas, Dios, ministrar a nuestras vidas. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como ustedes saben, los que pues tienen las redes sociales, Facebook, hoy iniciamos y como también anunciamos en cada uno de las eh, de las reuniones que tuvimos de planificación las dos últimas semanas de enero, hoy vamos a iniciar el estudio acerca del libro de Filipenses. No es un libro, no es un estudio exhaustivo, no vamos a ir versículo por versículo, sino que vamos a tener 4 capítulos predicados así. Así que la tarea es monumental, tratar de resumir en una sola predicación el capítulo 1 de Filipenses. Yo tuve fruto del estudio, chequeando unas predicaciones de Otto Sánchez, por ejemplo, y él, Filipenses 1 lo predicó en 10 predicaciones, lo hizo en 10 predicaciones, capítulo 1 solamente. Ya ustedes saben, duró como 3 años predicando Filipenses completo. Así que, pero no vamos a durar 10 horas predicando, sino más bien vamos a tratar de sacar las enseñanzas más simples. Pon la diapositiva. Eh, la próxima, la próxima. Mira, eso no se ve como yo esperaba que se viera, pero. Ok, dale para atrás. Vamos a ver eso ahora. Vamos a ir viendo entonces, en el transcurso de este estudio de Filipenses, o no en un estudio, de estas predicaciones de Filipenses, cómo Cristo debe ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que le hemos puesto a esta serie Cristo es todo, porque realmente Cristo es todo. Y más que una afirmación, Cristo es todo, que sí es una afirmación a nivel general, pero a la vez es una pregunta que cada uno debe de hacerse a nivel personal. ¿Es Cristo todo realmente? ¿Es Cristo todo en nosotros? Y no hay un capítulo de todos los de los 4 que tiene Filipenses, que nos dé la mejor idea de esto, que es Filipenses capítulo 1. Aquí vemos a Pablo desmenuzando su vida, prácticamente, como vamos a estar viendo. Pero antes de introducirnos, de entrar al capítulo 1 de Filipenses, es necesario que nosotros podamos ver unas cuantas cosas generales, contexto histórico, contexto general. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a estar predicando el libro completo. Y es importante que nosotros podamos no solamente ver los versículos, sino que podamos entenderlo. Y para entenderlo, los versos, los pasajes, es necesario nosotros tener un poquito del contexto general. Por eso nosotros eh, vamos a ver ahora acerca del libro de la ciudad de Filipos. ¿Por qué? Porque el libro fue escrito, la carta fue escrita a los filipenses porque vivían en la ciudad de Filipos. Nosotros necesitamos entender un poquito cómo vivían los filipenses. Y por eso vamos a ver la ciudad de Filipos, su historia, su política, su sociedad, cosas simples. No vamos a durar mucho ahí. Simplemente para entender y comprender este asunto. Además de eso, vamos a hablar de la iglesia de los filipenses también, la iglesia en Filipos, que eso lo van a hacer ustedes, básicamente. Y vamos a hablar también de la carta a los filipenses. Esas 3 cosas antes de, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de, ¿qué fue lo otro que yo dije?
de la iglesia, gracias, el hambre, de la iglesia, y vamos a hablar de la carta, esas tres cosas. Y después entonces vamos a entrar a ver 5 punticos, no se asuste por los 5, yo sé que puede asustarle, después de haber decidido contexto y después 5 puntos, no se asuste. 5 puntos acerca del tema de hoy, Cristo en nuestra vida. Vamos a empezar entonces con vamos a mover esto. Ok, gracias. Cristo en nuestra vida. Vamos a empezar entonces hablando de la ciudad de Filipos. Ahora sí, gracias. La ciudad de Filipos. La historia nos dice que donde está o estaba situada la ciudad de Filipos, porque hoy no está ahí, son ruinas lo que está ahí. Donde estaba situada la ciudad de Filipos era una región llamada Crenides, que significaba fuertecillas debido a que había muchos manantiales. La historia nos dice que fue fundada por Felipe II, rey de Grecia, que fue el padre de Alejandro el Grande. ¿Ustedes saben quién fue Alejandro el Grande? ¿Quién fue Alejandro el Grande? ¿Qué me dice? ¿Eh? No, ese fue otro. Alejandro el Grande. Bueno, para que hay uno, no, para que le dicen también así, pero hay otro que se llama Alejandro Magno, que es de más palabras. Lo que pasa es que fui yo que me confundí. ¿Qué me iba a decir algo más? Alejandro el Grande, ¿no verdad? Como ustedes saben, fue el que conquistó, el que expandió Grecia prácticamente. Y él heredó eso de su padre. Felipe II, que fue quien realmente empezó con esa expansión de Grecia. Grecia era un pueblecito, era un pueblo básicamente del tamaño del Salvador, del país del Salvador. Usted va al mapa y busca El Salvador y usted va a ver que más o menos era el tamaño. Y después Grecia conquistó prácticamente el mundo conocido en ese entonces. Felipe II entonces fue que fundó esa ciudad y le puso Filipo en honor a quién. A él mismo. No, era Felipe, se cae de la mano. En honor a él mismo. Y él fundó esa ciudad ahí porque cerca de esta ciudad, en esta ciudad había una mina de oro, y de esa mina de oro él cogió todas las riquezas para fortalecer su ejército, que fue lo que fue la base de lo que tuvo más tarde Alejandro Magno o Alejandro el Grande para conquistar todo el mundo conocido prácticamente en ese entonces. Después fue conquistada por Roma y se convirtió en una de las 6 provincias de Macedonia y fue convertida en colonia romana. Vamos a ver ahora qué significa eso. Después que ustedes saben que Grecia, en la antigüedad, los que han estudiado eso saben que hubo una serie de imperios que conquistaron prácticamente el mundo conocido. El primer gran imperio fue Babilonia, recuerdan en ese entonces, quienes se llevaron, ustedes recuerdan, llevaron cautivo a medio pueblo de Israel. ¿A cuál fue el pueblo que se llevó cautivo? No. ¿Eh? No, Asiria fue antes, ¿verdad? Soy yo que estoy confundido. Asiria fue el primero. Asiria se llevó cautivo a Israel, que es la parte sur de Israel, después que se dividió, y la parte norte, que era Judá, fue llevado por Babilonia. Después de Babilonia vinieron los griegos, los persas. Sí, los persas. Hey, tú estás en eso. Vinieron los persas, después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Los romanos entonces conquistaron todo lo que tenía Grecia. Entonces Filipos entonces pasa a ser una ciudad dominada por el imperio romano, y esto es importante por algo que vamos a ver ahora, y es convertida en una colonia romana. Son dos cosas diferentes, ser gobernado ser gobernado por Roma como era Israel. Israel era dominado por Roma, pero no era una colonia romana, porque son dos cosas diferentes. ¿Y qué significaba eso de una colonia romana? Dale a la próxima. Yo voy a leer, para hacerlo rápido, ese párrafo. Se ve medio chiquito, sí, así que voy a subir aquí, aunque mi vista está buena. Pero son varias cosas. Lo voy a leer porque me pareció importante. Así que préstele atención para que es importante, porque todo lo que vamos a ver de Roma, de la carta de Filipenses de aquí en adelante, tiene mucho que ver con eso. Filipos era una colonia romana, como dijimos.
era como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial. Sus habitantes eran predominantemente romanos, aunque los nativos vivían junto a ellos y poco a poco se fueron mezclando. Naturalmente, los ciudadanos de Roma sentían el gran orgullo de ser ciudadanos romanos. Es más, gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del imperio, tales como el estar exentos de ser azotados, no poder ser arrestados, salvo en casos extremos, y el derecho de apelar al emperador. Ustedes recuerdan que precisamente, bueno, eso lo vamos a ver ahora, no se lo voy a adelantar. Eso es importante lo que vamos a ver ahora. Tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma, su lengua era el latín y les gustaba vestirse según el estilo de Roma. Las monedas de los Filipos ostentaban inscripciones latinas. Cada verano recibían del emperador una concesión de tierra. A toda la comunidad le fue otorgada ese título que está ahí en latín, de manera que los habitantes de esta ciudad gozaban no solo de privilegios económicos, tales como la exención de tributo, el derecho a adquirir, conservar, transferir propiedades, sino también ventajas políticas, como el ser independientes de la autoridad del gobernador provincial y el derecho y la responsabilidad de regirse por sí mismos en los asuntos civiles. Todo eso significa, ustedes recuerdan que cuando los judíos fueron a crucificar a Jesús, tuvieron que ir donde Poncio, tuvieron que ir donde Herodes, porque ellos no eran autónomos, ellos no eran independientes. Esta gente sí lo eran por ser una colonia romana, porque la mayoría eran ciudadanos romanos. Sigue la próxima. El control del gobierno de la ciudad estaba en manos de los funcionarios que gustaban llamarse praetores. Eso es importante por algo que vamos a ver. Que le gustaba llamarse praetores dumviri, eso mismo. Es decir, los dos comandantes civiles, palabra traducida del griego. Y como en Roma estos comandantes civiles o magistrados tenían sus lictores portefaces, o sea, policías o alguaciles. Roma sabía lo que hacía creando colonias por doquier. Las ventajas eran mutuas. No solamente se beneficiaban los colonizadores con sus muchos privilegios, como ya hemos visto, sino que también Roma se aprovechaba de estos planes en doble medida. Salvaguardando su frontera contra el enemigo y recompensando al mismo tiempo a sus veteranos. Después de todo esto, estamos más capacitados para entender lo que Lucas nos cuenta en el capítulo 16 referente al establecimiento de la iglesia en Filipos, lo cual ustedes van a hacer ahora. Y la epístola de Pablo a los filipenses. Por ejemplo, ¿por qué es importante todo esto? Dale a la próxima. Hay varias cosas. En primer lugar, Pablo, escribiendo desde su prisión en Roma, habla del progreso del evangelio entre los miembros de la guardia pretoriana. ¿Ustedes recuerdan el título que yo les dije anteriormente? Quizá para nosotros cuando digan aquí estoy predicando a la guardia pretoriana no signifique nada. Pero ahora que ustedes saben que la guardia, que la ciudad tenían dos jueces civiles, se llamaban pretorios, ustedes saben que es algo importante. Y cuando Pablo le escribe a ellos saben de lo que están hablando. Y hace mención de ella porque sus lectores, muchos de los cuales pertenecían sin duda a alguna familia de veteranos, sentirían un mismo interés por ellos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Además de eso, en el 1.27 de Filipenses dice, solamente continúa ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. A la luz de los hechos, a la luz de lo que ya hemos visto, del contexto, es probable que la ciudadanía terrenal de la que los filipenses estaban tan orgullosos, es decir, la romana, sea la idea subyacente de la ciudadanía celestial a la que el apóstol hace referencia. Es decir, no es en vano que esa palabra aparece en Filipenses, porque al ser una colonia romana, ellos tenían muchísimos privilegios que no tenían otros pueblos conquistados por Roma. ¿Y qué significa eso? Que cuando Pablo le dice, nosotros somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, ellos entendían. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era ser un ciudadano romano. Y Pablo lo que está tratando de hacerle el contraste, decirle, no sean orgullosos de ser ciudadanos romanos, sino de ser ciudadanos del reino de los cielos. La próxima. Además de esto, él habla de los dolorosos sufrimientos que los lectores tienen que soportar
y el amargo conflicto en que se halla. Filipos, como ciudad romana hasta la médula, tenía su culto imperial. Es, eh, es de fácil suponer que la comunidad no cristiana, especialmente los augustales, esos son los que adoraban al emperador Augusto César, que dedicaban, ejercían dura presión sobre los creyentes para hacerle tomar parte en la adoración imperial. Cuando esos versículos nos hablan de eso, ellos saben lo que están entendiendo. En cuarto lugar y penúltimo, en una colonia romana, más que cualquier otro sitio, existía la tendencia de lisonjear a Nerón, que era el emperador, con títulos y honores divinos. De aquí que en esta epístola se proclama la gloria de Cristo, su plena divinidad. Esto es para contrarrestar a algunos que habían entrado en la iglesia tratando de establecer la adoración al emperador. Y por último, dale. Oh, había un 5. Ah, míralo aquí. Para que se. Lo que pasa es que eso era en mi computadora que lo estaba haciendo, lo pasamos para aquí, parece que como tienen PowerPoint diferentes, los saludos de los miembros de la casa de César y por ahí se fue. Vamos a dejarlo ahí. Bien, eso en cuanto al contexto histórico. Ya sabemos más o menos, no quise profundizar mucho, sino que tuvieran una idea, porque de aquí en adelante vienen 3 predicaciones más acerca de Filipenses y ya por lo menos tienen cierta idea del contexto histórico, de la guardia, de que Filipos era una ciudad diferente a cualquier otra ciudad a la que le escribía Pablo, por su naturaleza, por cómo estaban constituidas socialmente. Era una ciudad que tenía muchísimos privilegios. Y sin embargo, es una epístola, como vamos a ver, que Pablo se ve una especial atención del Papa. Además de esto, también tenemos que ver el origen de la iglesia, cómo fue formada. Todo esto es importante porque no podemos empezar a predicar capítulo 1 y suponer que todo el mundo sabe cómo fue que la iglesia fue establecida. La misma Biblia nos narra cómo fue establecida la iglesia. Dale próximo. Hechos capítulo 16. Miren, yo le voy a dar 10 minutos. Si tenemos tiempo. 10, le voy a dar 13 minutos para caer en el medio. Yo le voy a dar 13 minutos. En su grupo ahora, en la parte de atrás, en su grupo ustedes van a leer Hechos, capítulo 16, y me van a anotar y me van a decir cada grupo entonces, me van a decir entonces cómo fue fundada la iglesia en Filipos, de dónde surge, su origen. ¿Me entiendes? Tienen 13 minutos, lo leen entre el grupo, sacan un vocero y me dicen cómo fue entonces fundada la iglesia de Filipos. Y eso empieza ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ok. Y tiempo. Bien. Vamos aquí entonces. Lo que vamos a hacer es, vamos a narrar entre todos cómo fue que se fundó la iglesia de Filipos. Ahí Hechos capítulo 16 no lo nada. Yo creo que todo el mundo lo leyó, ¿no verdad? Estuvo ahí siguiendo, ya todos sabemos. Entonces, 1, 2, 3, tenemos 4 grupos. En ese mismo orden, vamos a empezar con este grupo, ellos van a empezar contándonos qué fue lo que pasó. Cuando yo le diga, ok, pare. El grupo a continuación va a seguir narrándonos la historia cuando diga pare. Entonces ahí va a seguir este grupo dando la historia y la magistral conclusión nos lo va a dar el grupo allí. Bien, de este lado. Ok, espérate. No es que te pare, sino pon la otra diapositiva. Ok, para nosotros ubicarnos mejor, ¿no verdad? Aquí hay un mapa de ese entonces distribuido. Entonces, yo sé que ustedes oyen Derbe, Listra y qué sé yo qué, y uno no se ubica, pero aquí vamos a poder ubicar. Ok, empieza. Otra vez.
Aquí está Derbe. Y Macedonia, mira dónde está. Allá arriba. Ok, ok. Pero antes de eso dice que él estaba en Derbe, pasa por Iconio, por Listra, por Iconio, hasta llegar a Filipo, ¿no es verdad? O sea, miren, aquí, antes de esto, Pablo estaba en Antioquía, donde empezó el viaje, tercer viaje misionero. Si ustedes leen un poquito antes del capítulo 12, dice que Pablo y Bernabé allí se dividieron y cada uno cogió por su camino. Este fue el camino entonces que no nada que siguió Pablo. Todo eso pasó, fue confirmando las iglesias, como dice, ¿no es verdad? Hasta llegar a Filipo, mire Filipo ahí, donde está Macedonia. Bien, mucho thank you, vamos a dejarlo ahí. Segundo grupo, ¿qué sigue después? Llegó y fue donde Lidia. ¿Qué pasó después de ahí? Ok, vamos a dejarlo ahí. Bien, excelente, ¿no? La Lidia, que es la protagonista de esa parte. eh, ¿Qué hacía Pablo? ¿Quién sabe? Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Qué me dice? ¿Y cómo se llamaba ese remanente judío? Él iba a un lugar donde se reunía. Sinagoga, una sinagoga. Ahí dice que iba a la sinagoga. La sinagoga era como un, vamos a decir, un lugar de reunión de los judíos donde ellos podían hacer sus oraciones. Lo que ellos hacían en el río, ahí lo hacían. Lo que pasa es que para formar una sinagoga se necesitaban, si mal no recuerdo, 16 varones padres de familia. ¿Qué dijimos al principio? Eso es importante. ¿Qué dijimos del contexto histórico? ¿Qué era Filipos? Una colonia romana. Y como colonia romana, Filipos estaba llena de ciudadanos romanos, lo cual nos dice que no había muchos judíos porque no había sinagoga. Eso es importante. Y por eso esas mujeres, Lidia, que por el nombre griego sabemos que era una prosélita. ¿Qué significa eso de prosélita? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice? ¿No sabe quién es? Usted no ha leído esa palabra, prosélito, donde no hay ni judío, ni griego, ni prosélito, ni escita. No, que no sean Ambiori. Yo sé que Ambiori se la sabe. ¿Quién? ¿Qué es un prosélito? Más o menos, pero específicamente una creencia y una costumbre. Ok, Ambiori. Ah, que no se oye. Ok, hable alto. Eh, Exactamente. En buen dominicano se convertía al judaísmo. Eso es un prosélito. Así le llamaban a uno que era gentil. ¿Y qué uno que es gentil? Que no es judío. Esas son palabras que a veces nosotros leemos y no sabemos qué significa en la Biblia. Uno que es gentil es todo aquel que no es judío. Usted puede ser blanco de ojos azules y si no es judío, es gentil. Entonces, cuando un gentil, uno que no era judío, se decía, oye, pero yo quiero adorar al Dios de Israel, yo quiero adorarle, y se convertía al judaísmo, entonces empezaba a practicar los ritos, los sacrificios y todas las cosas, eso se le llamaba prosélito. Lidia era una prosélita, o sea, una persona que no era judía de nacimiento, sino que se hizo judía. Entonces vemos, como nos dijo B, que en el camino se encontraron una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Grupo 3, ¿qué pasó? Sigue. Ok, gracias. Entonces, vemos aquí que Pablo, la muchacha endemoniada, ¿no verdad? Como nos dijeron, Pablo le saca el demonio, se arma un lío en la ciudad porque ya la muchacha no adivina y no le va a dar cuarto a los dueños, ya no hay negocio. Entonces, como el negocio se acabó, quieren hacer pagar a que le acabó el negocio. ¿Y quién le acabó el negocio? Pablo. Entonces, Pablo lo mete en la cárcel y ¿qué continúa?
Ok. Entonces, termina la historia sabiendo que Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba allí. ¿Cómo estaba Pablo en la cárcel? ¿Eh? ¿Y qué estaba haciendo? Exacto. Ustedes saben lo que es un cepo, un palo, ¿no es verdad? Tenía grilletes y un cepo, o sea, él no estaba inmóvil, porque tenía la cabeza, las manos amarradas y también tenía los pies amarrados. Si en medio de esa situación, Pablo canta, y en medio del canto, del himno que estaba cantando, entonces viene un terremoto, se abren todas las puertas, y Pablo hace que los demás se queden. Uno infiere eso, ¿no? ¿Verdad? Porque al parecer ellos tuvieron la posibilidad de escaparse. Entonces, cuando va el guardia, como era una ley romana que el guardia que dejaba escapar un preso pagaba con su vida, él por eso se iba a matar. Y por eso Pablo le grita, detente, no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Y entonces vemos cómo él dice que yo quiero adorar a ese Dios que usted adora. Y ahí hay una promesa a ese guardia solamente, eso es una promesa para todo el mundo. Le dice, y serás salvo tú y tu casa. Y si ustedes siguen leyendo, dice, y fueron a él y todos escucharon el guardia y su casa. Y fueron y creyeron él y su casa. Y fueron bautizados él y su casa. O sea, no solamente fueron bautizados y ya, sino que la creer y hacer todo fue también la casa. O sea, no fue porque él se convirtió que los demás también fueron salvos, sino que también los demás creyeron. Y es el punto de eso, un pasaje muy interpretado, mal interpretado. Entonces nosotros ya vemos cómo fue que se fundó la iglesia de, 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 de Filipos, la iglesia de los filipenses. Vemos que desde el principio, como muchas de las iglesias del Nuevo Testamento, fueron fundadas bajo mucha tribulación, bajo ciertas conflictos que surgieron en ese entonces, y Pablo entonces tuvo que seguir hacia Tesalónica, como vemos allí. Entonces, en Tesalónica es otra historia. Entonces, eso es muy importante por los versículos, especialmente este capítulo 1. Hay muchas cosas que menciona Pablo que ahora cuando él las menciona y nosotros sabemos el origen, podemos entender y podemos comprender, como vamos a ver ahora. Entonces, ya sabemos el contexto histórico, ya sabemos acerca del origen, cómo fue que fue fundada la iglesia. Estos hermanos que quedaron, Lidia y compañía, ya la historia nos dice que ellos fueron los que conformaron la iglesia de Filipos. Entonces, nos falta también entonces hablar acerca de la carta. Es simple. Próximo. Vamos a ver el autor, lugar, fecha, propósito, naturaleza, división se quedó ahí, pero la división no la vamos a ver. Autor, lugar y fecha. Hay muchísimas discusiones, pero básicamente las que todo el mundo concuerda que fue escrita desde Roma. Pablo estaba preso en Roma. Hechos, capítulo, Hechos, al final de Hechos se nos narra cómo termina el viaje de Pablo en Roma. Y allí cuando él llegó fue que escribió, es lo que se cree, no solamente la carta de los Filipos, sino 3 cartas más que junto con Filipenses se conoce como las cartas de las prisiones. Filipenses, Colosenses, Filemón, quién sabe la otra, ¿eh? Y Efesios. Exactamente. Esas cuatro cartas. Por eso especialmente especialmente Colosenses y Efesios se parecen mucho. Dicen las cartas gemelas por eso. Y hay ciertas cosas contenidas aquí. Porque fueron escritas en el mismo tiempo y se cree también mandadas por el mismo mensajero que fue Epafrodito que aparece mencionado en esta carta. Entonces, eso es, hay otras teorías que fue escrito desde Cesarea o desde Éfeso que también estuvo preso, pero básicamente esta es la más abundante. El propósito.
Pablo escribió esta carta con el propósito de confortar a los hermanos de Filipos. Es una carta que vemos que al Pablo estar preso, los hermanos enviaron a Epafrodito con alguna ayuda a Pablo. Pablo, entonces, Epafrodito al parecer se enfermó y duró mucho tiempo para volver a la iglesia de Filipos, para volver a la ciudad. Entonces Pablo aprovecha después que Epafrodito sana para enviarle una carta con el propósito de animarles, de darles las gracias por su ayuda y por aprovechar y corregir un par de cositas. Pero lo principal es eso, agradecerles y animarles. Ese es el propósito fundamental de la carta de Filipenses. Por eso su naturaleza es una carta que se diferencia de casi todas el de estos que escribió Pablo. Quizás Filemón es la que más se le parece y también fue escrita en este mismo contexto porque es una carta personal. Pero si uno compara Filipenses con las otras cartas que fueron escritas a iglesias, no a personas como Timoteo o Tito, sino a iglesias, esta es la carta más personal, porque no la motiva un problema, no la motiva nada por el estilo, la motiva simplemente un agradecimiento por el acto de bondad que habían hecho los filipenses para con Pablo. Y esto vemos en toda la carta. Por eso es que el centro de la carta es Cristo, realmente. Y como ustedes saben, la carta de Filipenses es conocida por ser la epístola del gozo. Por eso una de las distinciones de la carta es el contraste que hay entre el contenido de la carta y cómo está el que escribe la carta. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Y él habla de gozo, él habla de regocijaos, él habla de que hacer esto, él habla de que debemos estar en paz, tranquilo, él habla de todo eso. Sin embargo, es un hombre preso. Y es bueno nosotros poder entender eso. En una época donde lo que se busca es el entretenimiento, es ser felices, es llenarnos, es conquistar, pero buscando algo que no encontramos. Ustedes ven a los artistas, ustedes ven a deportistas, ustedes ven a famosos que se compran, que tienen, tú ves a los jóvenes atrás de ellos, porque piensan que para ser felices hay que llegar ahí. Hay que tener dinero, hay que tener fama, hay que hacer algo que todo el mundo quiera. Yo tengo que tener seguidores, ¿no? La epístola de Filipenses nos enseña que para ser felices no hay que tener nada de esto, basta con tener a Cristo. Eso nos enseña. ¿Por qué? Porque un hombre preso, privado de su libertad, de eso es lo que habla, del gozo que hay en Cristo. Y ojalá que nosotros como jóvenes podamos entender esto. Porque nosotros que estamos más susceptibles a buscar estas cosas de este mundo, a querer encontrar felicidad, porque al final el que busca poder, riqueza, el que busca desarrollarse, lo que busca es felicidad. Eso es lo que busca. Y eso es lo que nosotros buscamos. Todo el mundo anhela casarse. ¿Por qué anhela casarse? Porque quiere ser feliz. Quiere dinero o quiere hacerse profesional porque yo quiero estabilidad para ser feliz. Y todo termina en eso, en ser feliz. Esta carta tiene la clave de ser feliz. Y ojalá que a partir de hoy, en estas predicaciones que restan, como vemos, podamos revisar si realmente Cristo es nuestro todo. Porque si Él lo es, vamos a ser felices. Esa es la principal tesis de Pablo. Entonces, ya vimos el autor, el propósito, vimos todo esto. Ahora, ya entrando en el capítulo 1 de Filipenses, nosotros vamos a ver 5 cosas. El tema de hoy le hemos titulado, Cristo es nuestra vida. Ahora,
yo no quiero que abordemos ese tema como una afirmación. ¿Qué significa eso? Que yo estoy diciendo que Cristo es nuestra vida. Yo estoy afirmando eso. Eso es una realidad. Yo estoy seguro que yo no debo de demostrar eso. Se puede, pero yo estoy seguro que la mayoría sabe eso. Cristo es nuestra vida. Todo el mundo sabe ya que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos rumbo al infierno, pero que Dios en Cristo, allí en la cruz de Calvario, derramó su sangre por todos nosotros, y la vida que la muerte que yo debía morir, Cristo la murió en la cruz, y que la vida de Él me fue puesta a mí. Eso nosotros lo sabemos. Cristo es nuestra vida, porque ahora Dios nos ve a través de Cristo, y si estamos vivos es por Cristo, y si vamos al cielo es por Cristo. Cristo es nuestra vida. Ahora, no me gustaría enfocarme como una afirmación, sino como una pregunta, como una interrogante, como un enigma. ¿Es Cristo realmente nuestra vida? ¿Es Cristo nuestra vida? No es una pregunta que se contesta con un simple sí. Con simplemente decir, sí, Cristo es mi vida, ¿no? Vamos a ver en este capítulo 1 de Filipenses que si Cristo es nuestra vida, hay cosas que nosotros debemos hacer. La vida de Pablo es un ejemplo en eso. Y este capítulo 1 es un agradecimiento y es un testimonio un agradecimiento hacia la iglesia de Filipos, pero a la vez es un testimonio de cómo eso le ha ayudado y las cosas que ha pasado Pablo. Y nosotros podemos ver que realmente Pablo, su vida es Cristo. 1:21 es famoso de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero vamos a ver que el contexto de esto no solamente son palabras, son acciones que llevaron a Pablo a decir realmente mi vida es Cristo. Nosotros vamos a ver 5 cosas que debemos, o más bien que deben de manifestarse en nuestra vida, que son evidencias de que realmente, si nuestra vida es Cristo, vamos a hacer estas cosas. 5 cosas. En primer lugar, si nuestra vida es Cristo, o más bien, si tu vida es Cristo, oras. Si nuestra vida es Cristo, oramos. Vamos a querer hablar con Cristo. ¿Quién me lee del 3 al 6? Capítulo 1 de Filipenses. Estos versículos vemos que es un agradecimiento de Pablo hacia los filipenses por las cosas que han hecho. Fíjense cómo dice, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, pero lo importante de esto es resaltar que no es solamente, o sea, hay muchas personas que predican este, este pasaje y resaltan lo que hacían la iglesia de Filipos, y también se puede hacer. Hay otros que predican de este pasaje y resaltan el contenido de la oración de Pablo, las peticiones. Fíjense por qué cosas pide Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio. Y más adelante dice, en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. O sea, el contenido, las cosas, las peticiones que Pablo ora por los otros, es el contenido. Pero a mí no me gustaría enfocar ninguna de estas dos cosas, sino la primera, porque si mi vida es Cristo, yo realmente voy a orar, voy a hablar con Cristo. Y nosotros hablamos mucho del contenido de la oración, pero muchas veces perdemos eso. Orar, pasar tiempo con Cristo, hablar con Cristo. Debemos de hacer eso, de tener una relación con Cristo. Fíjense que nosotros decimos, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero eso no es palabras, sino que en el versículo 4 dice, siempre en qué? En todas mis oraciones. Esas no son simplemente cosas. ¿Qué yo digo?
José Miguel, mire cómo tú estás viendo. Así, no, está bien, manito. Mira, yo voy a orar por eso. Más nunca. Yo creo que de alguna forma todos tenemos ese pecado apuntado allá arriba. De alguna forma. Sea por dejadez, pero lamentablemente muchas veces es porque no oramos. Porque no invertimos tiempo en orar. Si mi vida en Cristo, si mi vida es Cristo, yo voy a pasar tiempo con Cristo. Yo creo que eso se cae de la mata. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes saben que hay padres que duran mucho tiempo trabajando, trabajan mañana, día, tarde, noche, todo el tiempo, y cuando tú le preguntas por qué trabajan, ¿qué es lo que te dice? ¿Eh? ¿Por qué trabajan los padres? ¿Cuál es la típica respuesta? Por los hijos, para darle una mejor vida a mi hijo, para dar un buen estudio a mi hijo, para dar una buena educación, para que no pase lo que yo pasé. Son típicas respuestas. Pero ¿qué pasa? En ese buscar pierden lo más importante muchas veces, que es el hijo. Porque hay muchos padres que en su afán de trabajar, entonces no pasan tiempo con sus hijos. Contratan una niñera, eso es típico, aquí no es tan común, pero hay otros países donde eso es típico. Contratan una niñera, ella vive el día entero en la casa, ella que lo lleva al colegio, que le da la ayuda con la tarea que está ahí. El papá nunca tiene tiempo para estar con su hijo. ¿Qué es lo más importante? El hijo. Por eso trabaja, pero no pasa tiempo con el hijo. Oye, nosotros muchas veces nos parecemos a eso. Decimos, oye, Cristo es lo más importante, el centro, lo mejor. Yo lo amo, pero no pasamos tiempo con Cristo. Hacemos su obra, pero perdemos al Señor de la obra. Oramos, pasamos tiempo con Cristo. Fíjense cómo Él dice, doy gracias a mi Dios que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Pablo era un hombre que oraba, que pasaba tiempo con Cristo. Su vida era Cristo, realmente. No porque lo decía solamente, sino también porque él pasaba tiempo con Cristo. Versículo 9. Y esto pido otra vez en oración. Y esto no solamente es típico de Filipenses. Si usted lee eso en cada carta, Pablo generalmente empieza diciendo el motivo o diciendo la razón el por cual está orando por esas iglesias. Estamos pasando tiempo con Dios. Estamos orando. Si mi vida es Cristo, debemos de pasar tiempo con Dios. En segundo lugar, si mi vida es Cristo, si tu vida es Cristo, también debes de amar. Amas. Si mi vida es Cristo, si tu vida es Cristo, estás con los que son de Cristo. De 7 al 11 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que eh, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Fíjense que él no solamente pasaba tiempo verticalmente con Cristo, sino que también estaba con los que aman a Cristo en su iglesia. Pablo oraba, pero no solamente eso, sino que también amaba a los demás, amaba a sus hermanos. Mira cómo él dice, versículo 9, perdón, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Y mira a quién él busca como testigo, al mismo Padre, a Dios. Hay un amor profundo en Pablo.
Yo sé que muchas veces esto puede ser fácil, esto puede ser sencillo para nosotros, amar. Pero Pablo no está hablando de un amor conveniente. Está hablando del amor verdadero que Cristo derrama en nosotros. ¿Por qué yo digo conveniente? Porque generalmente nosotros somos, es la tendencia de nuestra naturaleza a ser pana del que es pana mío. Amar al que me ama. Hacer así con que el que es así conmigo. Y no. Pablo nos llama a amar a todos. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, preso. ¿Y dónde estaban los filipenses? Allá. Y aún así Pablo los amaba. Y aún así Pablo dice que podría dar su vida con ellos. Daría su vida por ellos. Eso es amor verdadero. No es solamente amar al que está al lado de mí, es amar a todo el que es de Cristo. Y aún ustedes saben, más allá. Hay no recuerdo a quién le contaba, le decía de un hombre que una vez fue a pedir consejo a su pastor, un hombre, no, una pareja, a pedir consejo a su pastor, una pareja de casados, y la pareja, el hombre dice, pastor, mire, yo no aguanto a esta mujer ya. Yo lo que quiero es divorciarme, salir de esa mujer ya. Y el pastor le dice, oh, ¿y por qué? ¿Y por qué tú no? Porque es que ya yo no la amo. Y el pastor dice, sí, pero eh, la Biblia te manda a amar. Y él dice, sí, pero lo que pasa es que amar a tu esposa. Y dice, no, lo que pasa es que ya yo no la quiero así, tú ves, como una esposa. Yo la quiero es como, yo la veo ya como una amiga. ¿Qué? Ya como una esposa, así nos dice, bueno, la Biblia te dice que debemos amar a todos, a nuestros amigos, a tu prójimo. Dice, bueno, pastor, ya no tanto así. Tú, es que yo la odio, ya es que ella es como si fuera una enemiga. Dice el pastor, bueno, la Biblia te manda a amar a tu enemigo. No hay opción, es amar. Imagínate si la Biblia nos manda a amar a nuestros amigos, cuánto más a los que están, a los que son de Cristo. Y puse, están con los que son ama a los que son de Cristo, porque Pablo escribe a la iglesia, Pablo escribe a los hermanos en este contexto. Y muchas veces nosotros simplemente amamos a los que están alrededor de nosotros, a nuestro pana full. Nosotros hemos tenido, no recientemente, pero nosotros hemos tenido, eh, yo tengo 14 años ya en la iglesia, viniendo a cultos de jóvenes. Y uno ha visto muchas cosas. No ha visto cómo hay jóvenes que a veces ponemos número al alzar. 1, 2, 3, tú vas a estar, siéntate al lado de Judy y no quiere. Digo, ¿y por qué? No, porque mi amiguito es José Miguel. No, aquí nadie puede decir eso. No, porque está bien, vamos a hablar, compartir. No, no, no. Ahí, si tu vida es Cristo, tú entiendes que el que ha sido salvo por Cristo, también debes de amarlo. Miren, fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo, capítulo 4. Un pasaje que yo sé que muchos conocen. Dice el versículo, el 18, para ir directamente, del 7 puede ser, pero vamos a ir al 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Esa es la base del amor del creyente. La base no es que el otro me ame, la base es que Cristo me ama. Y fíjense como dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabe lo que dice Juan allí? Si tú dices que tu vida es Cristo y tú no quieres saber de fulanito, eso es mentira. Tu vida no es Cristo. Porque si tu vida es Cristo, tú amas a fulanito.
En el amor no hay temor. Me encanta ese versículo, ¿sabe? Porque a veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que ella es difícil, no, que me da miedo de entrarle. No, en el amor no hay temor. Tienes que entender eso, debemos de entender eso. El que ama el que ama a Dios debe amar a sus hermanos. Y si tu vida es Cristo y si mi vida es Cristo, debemos de estar, debemos de amar a los que son de Cristo. Ya vimos entonces que si tu vida es Cristo, debes de orar, si tu vida es Cristo, debes de amar. En tercer lugar, si tu vida es Cristo, debes de sacrificarte. Te sacrificas. Miren lo que dicen los versículos 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones predican, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo estaba preso? ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Me crucé. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. ¿Sabes qué significa eso? Que si tu vida es Cristo, si mi vida es Cristo, nosotros debemos, mira, no cambié eso ahí al final, pero ahí debería de decir, si tu vida es Cristo, estás, no, está bien, lo que está mal el título abajo. Exacto. Si tu vida es Cristo, vas a pagar las consecuencias por servir a Cristo. No importa cuáles sean. Si es caer preso como Pablo, caigo preso. Pero eso no pasa ahora, por lo menos aquí en nuestro país, gracias a Dios. Pero si tu vida es Cristo, tú debes de, vamos a decir, debemos de ser avergonzados. Si ese es el precio que yo debo pagar, que me avergüence, yo lo pago. Que es perder amigos, perder gente, porque este quiere que yo haga tal cosa y yo me niego, pues ese precio yo lo pago. Que es que me ofrecieron que tú te vas a ganar esto fácil si tú haces tal cosa y esa tal cosa no está bien. Perder dinero por amor a Cristo. Porque si mi vida es Cristo, yo hago lo que a Cristo le agrada. Y si hacer lo que Cristo agrada lleva a poner mi vida en peligro, mi vida va a estar en peligro, porque lo más importante es Cristo, no es mi vida. Si mi vida es Cristo, no es lo que Él diga, no es lo que yo diga, es lo que diga. Eso es mi vida es Cristo. Debemos de aprender a sacrificarnos. Lamentablemente vivimos en un ambiente donde hay muchos que predican de prosperidad, que si usted es pobre está en pecado, que si usted que usted no progresa porque está en tal cosa. Hay mucha mala doctrina, hay mucha tergiversación, hay mucha apostasía en cuanto a eso. Pero la doctrina verdadera está en la Biblia. Y la Biblia en ningún momento nos dice que todo iba a ser color de rosa. Mire, Jesús lo avisó. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pedro nos avisa que vamos a padecer como cristianos. Pedro nos dice eso. Y la Biblia nos avisa que la vida cristiana no va a ser color de rosa. Hay cosas que vamos a tener que pagar. Y si mi vida es Cristo, yo la voy a pagar. Dele gracias a Dios que nosotros, que tú, que yo no vivimos en los tiempos de Roma, en el primer siglo, cuando el espectáculo era tirarle los cristianos a los leones, era mandar dos creyentes en un palo, prenderle fuego para alumbrar las calles de Roma. Eso era lo que se hacía con los cristianos. Y como dice Hebreos,
hay que darle gracias a Dios porque aún no hemos contendido hasta la sangre, no hemos llegado hasta la sangre por amor a Cristo. Pero no es verdad, no es verdad, no es verdad que si nos da lucha, si nos da brega, amar a Cristo aquí en este mundo con tantas comodidades, cuando vengan esas dificultades le vamos a amar. Hay que aprender a hacer eso. Ya me dijo que si mi vida es Cristo, oro. Si mi vida es Cristo, amo. Si mi vida es Cristo, me sacrifico. En cuarto lugar, si mi vida es Cristo, evangelizo. Comparto el mensaje de Cristo. En ese mismo 15 al 18 nos dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré ahora. Pablo anunciaba a Cristo. Y tú sabes que él se goza por eso, porque otros, sea cual sea la motivación de su corazón, Pablo no discute eso. Lo importante es que Cristo es anunciado. Eso es lo importante. Pero esto nosotros podemos ver que Pablo amaba predicar. ¿Usted sabe que por qué Pablo estaba preso? Era por eso, por predicar. Porque si tu vida es Cristo, te sacrificas con tal de cumplir la voluntad de Cristo. Si la voluntad de Cristo es que yo predique y el mundo no quiere que yo predique, no voy a predicar. No, debo de predicar. Y si mi vida va a estar en peligro, que esté en peligro, yo predico. Porque esa es la voluntad de Cristo. Estamos compartiendo a Cristo. Estamos diciendo su evangelio, su mensaje. No hay forma en que podamos crecer. No hay forma en que podamos crecer que no sea compartiendo el evangelio. Miren, todo esto es un examen que, como yo le digo, como le dije al principio, a decir que mi vida es Cristo, no solamente, si mi vida es Cristo, no es solamente decirlo. Hay que estar evaluándose que cada una de estas características que hemos estado dando. Porque si mi vida es Cristo, yo voy a hacer eso. Si mi vida es Cristo, yo no me voy a quedar callado. Ante cualquier oportunidad que me dé Dios, yo la aprovecho. Y Pablo mismo dice en 2 Timoteo 4, a tiempo o fuera de tiempo. O sea, desde que en cualquier oportunidad que me den, yo voy a predicar a Cristo. Y aunque no me den oportunidad, yo voy a predicar a Cristo. Porque mi vida es Cristo. Ojalá y nosotros podamos entender esto realmente, porque yo estaba esta mañana hablando con alguien, le decía, él es pentecostal, y le decía que un pentecostal medio extraño, porque él cree en la seguridad de la salvación, pero él es pentecostal. Digo, yo sé que hay unos cuantos así, pero él está de ese lado. Yo le decía que, él decía que lo que tienen la doctrina verdadera son los bautistas. Él me dijo eso, literalmente. Los bautistas son los que tienen, esos son los que saben de Biblia, los que saben de verdad. Y él está allí, pero está bien. Eso es otra discusión. Y él me decía eso. Y yo le decía, eso es verdad. Pero, lamentablemente, hay cosas buenas. Es verdad que eso es bueno del lado del bautista, pero no todo es color de rosa. Lamentablemente, nosotros tenemos la frialdad de compartir la palabra de Dios. Por dárnosla en teólogos, en que la gente se va a convertir como quiera. Eso no es bíblico, porque el medio por el cual se va a convertir es predicando el evangelio, es Dios usándote a ti y a mí. La diferencia es que si no te usa a ti, va a usar a otro. Y tú vas a pagar por eso, pero va a usar a otro, pero va a ser a través de nosotros, de su iglesia.
Y si mi vida es Cristo, no es verdad que yo voy a estar callado, porque ese es el medio. Y si mi vida es Cristo, me voy a dejar usar por Cristo. Y dejarse usar por Cristo es predicar su palabra. Y si yo no predico su palabra, no me voy a estar dejando usar por Cristo. Nosotros somos muy místicos. Si nosotros pensamos de que vamos a ir en la guagua y vamos a oír una voz que dice, predícale al que está a tu lado. O vamos a ir, va a decir, habla con ese. No, eso no es así. Ya la Biblia dice, ve y predica. Ya, eso lo dice la Biblia. No hay que abrirse cielo, no hay que temblar la tierra, no tiene que pasar nada. Si usted va al lado de alguien y predíquele, eso es simple. No hay que sentirlo, no hay que tocar, no hay que orar primero, hay que predicar y ya. Y lo digo porque eso es una lucha conmigo. Porque muchas veces a mí, yo le he dicho a varias gente que a mí no me gusta meterme en la vida de los otros. Te dice, ¿cómo? Digo, sí. Digo, pues yo sé que alguno dirá, yo me meto en la vida de los otros porque es un ministerio que el Señor nos ha dado. Cuando digo meternos en la vida de los otros, lo digo en buen sentido, de ir, preguntar, aconsejar y eso. Pero si fuera por mí, mire, si fuera por mí, que cada uno viva como bien le parezca, eso es problema suyo. Ahora, ¿eso es bíblico? No. ¿Cómo vimos en segundo? Si mi vida es Cristo, yo voy a amar a los demás. Y amar significa soportarle, significa meterme en la vida del otro. Bueno, a mí no me gusta, pero eso es lo que dice la Biblia. Yo lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Eso de que yo voy a que tratar al otro como él me trate a mí, como vimos, eso no se aplica en la Biblia. Eso no se aplica al cristiano. Y debemos de compartir el mensaje. Debemos de predicar. Es verdad que hay que predicar sin palabras, porque esa es otra cosa favorita de nosotros. Debemos de predicar, no, porque es que el testimonio es la mejor forma de predicar. Sí, pero es verdad, pero además del testimonio también hay que hablar. El mensaje va estrechamente ligado con el mensajero. Si uno no vive una vida como mencionamos, el que te oye va a decir, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Esta misma mañana, esta mañana hablaba, yo estaba en la barbería, entró una muchacha y de una vez ella decía, el barbero le preguntó, ¿y tú eres cristiano? El barbero es cristiano. Ella dice, sí, yo soy cristiano. Digo, no, pero de verdad. Ella dice, sí, yo tengo a Cristo. Pero mire, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia, porque es que yo no quiero ser como muchos convertidos de esto, que son convertidos y van a la iglesia. El típico mensaje de decir, yo no quiero ser como ese, cuando el Señor me toque, que yo voy a hacer de verdad, verdad. Yo diga, no quiera que el Señor te toque, y al que el Señor le tocó, le fue mal. Tú tienes la palabra, el mensaje, y por ahí María se va. Lo que le digo es, hay que abrir la boca, hay que dejar el temor. Abra la boca, comparta. Vamos a traer gente aquí para predicarle. Pero si no quieren venir, vamos a predicarle allá, porque algunas veces también pensamos que a la gente le predicamos cuando lo traemos a la iglesia. Nunca le hablamos, pero lo invitamos a la iglesia. Mira, ven conmigo el domingo a la iglesia o el sábado. Pero nunca le hemos dicho, no hemos parado a decirle, tú sabes que tú tienes un problema, pecado, que Dios tiene un plan, si tú te mueres así, que tu vida puede salvar. Lo que hay mucho para compartir del evangelio. Pero es más fácil decirle, ven a la iglesia a las 7. Venimos, ya, salí de ti, cumplí. Si ese se muere, no me va a mencionar en el infierno. No. Hay que hacer un poquito más. Hay que predicar y invertir un poco de tiempo en esto, porque yo creo que lamentablemente estamos fallando en eso. Estamos fallando. Decíamos el mes pasado cuando vimos, estamos dando lo que vamos a hacer este año que queremos. Queremos tener gente, pero tenemos que abrir la boca para eso. Debemos de traer gente, invite a un primo, a un vecino, un sobrino, traiga gente. Queremos tener gente. Que a partir de la semana que viene siempre tengamos visitas, que le saludemos y que terminamos haciendo un llamado. Pero si no quiere venir, amén, pero
trate de traerlo y si no, predíquele allí donde esté. Predíquele. Predique el evangelio. Porque si tu vida es Cristo, predicas. Y en último lugar, si tu vida es Cristo, confías en Cristo. Si tu vida es Cristo, tienes fe en Cristo. No vamos a leer todo el pasaje, pero básicamente esa es la idea de todo el resto del capítulo 1, la confianza que tenía Pablo en Dios, en Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en ¿qué? En mi liberación. O sea, Pablo está preso, pero él se está viendo como si estuviera libre. Él sabe que Dios lo va a sacar de ahí. Él tiene confianza de eso. Y dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso pareciera como un contraste entre lo que dice el versículo 19 y lo que dice el versículo 20. Versículo 19 dice que las oraciones que van a resultar en su liberación. Y el versículo 20 termina diciendo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es como que él dijera, oye, que me muera o que viva, como que estuviera pensando que tuviera la posibilidad de morir. No, Pablo lo que está confiado en Cristo. Porque él sabe que si él se muere es la voluntad de Cristo y es lo mejor para él. Que si él sabe que si él vive es también lo mejor para él. Por eso es que vienen los versículos famosos. 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cualquiera de las dos cosas, cuando tu vida es Cristo, claro siempre que hagas la voluntad de Cristo, no importa el camino por donde eso te lleve, tú sabes que va a estar bien, porque es el camino de Cristo. Y oye que Pablo no tenía todas las escrituras, pero Pablo tenía la confianza. Nosotros hoy sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y sin embargo dudamos para hacer la voluntad del Señor. No, que un trabajo, que voy a hacer esto, que me ofrecieron tal cosa y uno sabe que está mal y lo piensa. Y no solamente lo piensa muchas veces, sino que termina haciendo lo que está mal. Y Pablo aquí está confiado sea cual sea. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Piense confianza y dale a confianza, él tiene fe. Es verdad que él sabe que él puede morir, pero él tiene confiado que el Señor lo va a sacar de ahí, hay confianza. Si mi vida es Cristo, vamos a tener fe en Cristo. Vamos a creerle a Cristo. Oye, lo está diciendo un hombre preso. No lo está diciendo alguien en un palacio cogiendo aire acondicionado, estando bien, andando en una jipeta del año. Es un hombre preso, en precariedad, que dice yo confío en Cristo. Ojalá y nosotros podamos imitar a Pablo. Ojalá y nosotros podamos eh, estar conscientes de que sí realmente nuestra vida es Cristo. Analicémonos. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Tu vida es Cristo. Eso no es simplemente decir que sí. Eso es un análisis que debe de empezar dentro. Porque si tu vida es Cristo, vas a orar.
Si tu vida es Cristo, vas a amar. Si tu vida es Cristo, vas a compartir el Evangelio. Si tu vida es Cristo, vas a confiar en Cristo. Y hay muchísimas cosas más que pudiéramos mencionar. Pero en el capítulo 1 de Efesios, eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Y créanme, lo vemos en toda la Biblia. Para Pablo, su vida era Cristo. Si mi vida es Cristo, nosotros yo creo que debemos dar un poquito más. No es verdad que se nos hace difícil venir a la iglesia y mi vida es Cristo. No es verdad que no hago mi devocional, no gasto tiempo con Cristo y mi vida es Cristo. No es verdad que hago tal y cual cosa que yo sé que estoy malo allí en lo secreto y mi vida es Cristo. No es verdad que si llueve y no vengo pudiendo venir, mi vida es Cristo. Porque si en las cosas simples fallamos, no es verdad que mi vida es Cristo. Jesús dijo, si en lo poco fuiste fiel, también en lo mucho. ¿Qué significa si en lo poco fuiste infiel? En lo mucho serás infiel. Cuidado con nuestra lengua, con nuestra boca. Si tu vida es Cristo, demuéstralo. Sé fiel a Cristo. Pero no solamente en lo externo, sé fiel en lo interno, en la intimidad. Porque si eres fiel a Cristo allí, eso va a ser evidente. Y todo lo demás que hablamos será evidente. Porque al final de todo no se trata del que hizo más ministerio, no se trata del que convirtió más gente, no se trata del que hizo más milagros, no se trata del que afinó más o del que predicó más largo. No se trata de eso. ¿Tú sabes de qué trata? Se trata de ser hallado fiel. De eso se trata. Y si tu vida es Cristo y si mi vida es Cristo, eso vamos a buscar. Ser fiel. Confiar en Cristo. Jóvenes, salgamos allí a marcar la diferencia. Si vamos a estar con Cristo, estemos con Cristo. Si no, dejemos esto. Esto no es obligado. Esto no es obligado. No nos engañemos. Triste será en aquel día, como dice Mateo capítulo 7, cuando muchos digan, Señor, Señor, hicimos. Fíjense que no es hacer. Hicimos, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Y Cristo les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. O sea, eso va a ser triste. Toda una vida sentado en una silla, con un corazón alejado de Dios, e ir con la esperanza de ser recibido en el cielo y ser devuelto y arrojado en el infierno. Eso, yo creo que con eso no se debe jugar. Con eso no se juega. Por eso, si vas a estar con Cristo, asegúrate de que estás con Cristo. Porque Cristo conoce tu corazón. Y a nosotros podrás engañar, pero a Cristo. Ojalá y podamos meditar en ser. Y no solamente que sean palabras. Que si mi vida es Cristo, el mundo vea que mi vida es Cristo. Y que si tenemos que pagar por nuestra vida, que así sea. Pero honremos a Cristo.